Si eres una mujer que quiere cambiar drásticamente su vida, la relación consigo misma y los demás, sanar emocional, mental y físicamente, sentirse poderosa y tener más abundancia y prosperidad, este podcast es para ti. Aquí encontrarás enseñanzas, inspiración y herramientas que necesitas para crear una vida que ames, aunque no tengas idea cómo hacerlo o lo hayas intentado todo. Bienvenida a Yo Vivo Consciente Podcast. Soy Claudia Lowick Russell, coach psicoespiritual y experta en transformación y poder personal. Creo que nos han enseñado a quedarnos en un lugar infantil y débil que ya no nos sirve. Es hora de convertirte en la mujer adulta, poderosa y consciente que cambia su realidad y la del mundo entero. Empecemos. Hola mujer, muy bienvenida a este nuevo episodio de Yo Vivo Consciente Podcast. Estamos en una nueva semana, por lo tanto una nueva oportunidad para empezar a crear una vida que ames. Y me encantaría comenzar este espacio preguntándote, me encantaría saber cuántas de ustedes sienten que están en proceso de crear una vida que amen y cuántas sienten que quieren, pero ahí están, aún no han empezado. Y quiero hacerte esta pregunta porque comencé esta semana con una noticia súper impactante para mí y me imagino que para todo el mundo que la vio. Y es la noticia de una chica, una psicóloga chilena que estaba en San Pedro de Atacama y salió un día cualquiera, un sábado me parece, cualquiera, en su bicicleta a buscar algo para comer. No están todos los detalles de las circunstancias de por qué estaba donde estaba, pero resulta que se encontró en una parte del desierto donde está San Pedro de Atacama, no muy lejos de donde está toda la población, ¿no? Donde está en la parte urbana, pero sí un poco más alejada. Y en estas circunstancias de la vida que les he mencionado antes, estas experiencias what the fuck, que incluso les mencioné en el episodio anterior, estaba hablando con su hermana o su madre por videollamada y les empieza a contar que estaba teniendo miedo porque veía una jauría de perros que se acercaban. Y en eso ella gritó y se cortó la llamada. Estuvo desaparecida un día completo, un poco más quizás, hasta que la encontraron fallecida y lo último que leí fue que tenía indicadores en su cuerpo, evidencia de mordeduras de perro, aparentemente. Por lo tanto, es una mujer de 28 años, psicóloga, guía turística, con toda su vida por delante, que de un segundo a otro se fue a este plano en una forma muy brutal y muy chocante. Entonces, primero que todo, si es que hay alguna de ustedes que me está escuchando que conocía a Daniela, mi más sentido pésame, te mando un abrazo, sé lo que es perder un amigo y sé que es una experiencia súper dura, súper dolorosa y sé que no hay nada que uno pueda decir en un proceso de duelo que haga que se sienta mejor. Entonces son cosas que nos tocan vivir y que hay que atravesar. Y creo que lo único que te puedo decir es que no sueltes la convicción de que hay vida al otro lado del duelo y que este dolor que estás sintiendo ahora no es permanente y que lo podemos honrar porque ese dolor es una forma de amor. Todo el amor que tenías por la persona que se fue. Me emociono porque recuerdo a mis dos amigos que he perdido a lo largo de mi vida y siempre queda algo de ese duelo. Pero esa es la naturaleza de la vida. Es así de impredecible y trae experiencias así de brutales y así de duras. Pero sí nos regala todo el tiempo que tenemos entre esas experiencias duras y brutales para que podamos hacer lo que queramos, para que podamos elegir y podemos vivir experiencias hermosas, podemos apreciar lo que tenemos, podemos aprender, crear, disfrutar, vivir
Hay tanto hermoso en esta tierra. Hace poco buceé en las Islas Gili, hice snorkel. La primera vez que vi una tortuga de mar nadando junto conmigo, a menos de, no sé, 1 metro de distancia, lloré debajo del agua. Cuando buceé y vi un pulpo ahí en su hábitat natural, también me emocioné tanto. Tenía que contenerme el llanto para que no se me llenara la máscara de agua. A veces me encuentro con cosas tan lindas, de tanta bondad en el mundo, de tanta belleza, de tanto amor, de tanta ternura, de tanta compasión. Y es un contraste, ¿no? Un contraste brutal entre también la tremenda maldad y violencia que convive con esa bondad. Y podemos encontrar ambas cosas. Y tenemos la opción y la elección de alimentar cualquiera de las dos. Y sí, es verdad que aunque elijamos alimentar la belleza, el amor, la ternura, la compasión, no estamos exentas de tener estas experiencias donde nos enfrentamos con la oscuridad y con la maldad. Leía que Daniela era una mujer muy consciente, muy sabia, muy trabajada, que estaba en el mundo para el servicio de otros. Y eso no te hace libre de vivir experiencias duras, porque esa es la naturaleza de la vida. Eso es como he escuchado una frase muy sabia que dice, esperar que la vida te trate bien o no te pasen cosas duras, dolorosas, porque eres buena persona, eso es como esperar que el león no te coma, porque eres buena persona. Es la puta naturaleza de la vida. Así es. Y se nos olvida que esa es la naturaleza de la vida. Se nos olvida que todo puede acabar de un segundo a otro, que las cosas pueden cambiar de un segundo a otro, que puede aparecer una prueba durísima, durísima, de un segundo a otro. Entonces, ¿qué hacemos en el día a día? Desperdiciamos el tiempo que tenemos, paralizadas en el miedo, atrapadas en el deber ser, sufriendo por lo que no tenemos, comparándonos, perturbadas por trancas mentales y emocionales, pasándolo mal por cualquier cosa cotidiana. Entonces, ¿qué queda, mujer? ¿Qué queda para cuando realmente viene lo difícil de la vida? ¿Qué queda para el momento en que se acaba? Y quiero que este sea un recordatorio para todas. Que si despertaste hoy, ya eres afortunada, ya lo tienes todo. Y si estás aquí, aún estás a tiempo de aprovechar el tiempo que queda, el tiempo que te queda, el tiempo que tienes. En honor a todas esas personas que no han podido. La muerte puede ser una gran consejera, porque te da esa perspectiva diferente, amplia, de que nuestro tiempo no es eterno y que es lo más valioso que tenemos. Empieza a aprovecharlo, mujer. No mañana, no cuando te sientas mejor, no cuando tengas plata, no cuando tal persona te quiera, no, ahora. Y si no puedes, si tienes demasiado dentro de ti que no te deja aprovechar la vida como podrías estarla aprovechando, como debieras estarla aprovechando, entonces enfócate ahí, en sanarte, en liberarte de todas esas trancas que te esclavizan a una vida limitada, a una vida perturbada. Y hazlo ahora, no pierdas
un puto minuto más de tu vida, porque mañana podrías no estar tú, podrían no estar tus seres queridos, podrías estar atravesando una situación mundial. Todo eso puede pasar. ¿Y qué te va a quedar ahí? Puedes llegar a ese momento, como por lo que he leído de Daniela, puedes llegar a ese momento sin arrepentimientos, con conciencia, habiendo vivido la vida concho, o puedes llegar a ese momento arrepintiéndote de todo el tiempo que desperdiciaste sufriendo. Es tu elección. Si estás aquí, mujer, si estás escuchando esto es porque tienes el anhelo de crear una vida que ames o de amar la vida que tienes, de tener la experiencia de amar tu vida. Y puede ser que estés en distintas etapas de tu proceso, porque sí, es un proceso y no pasa de un día para otro. Yo me demoré 4 años. Puede ser más, puede ser menos, depende de tantos factores que realmente no te puedo dar un plazo. Pero ¿sabes qué hace que sea lo antes posible? Empezar. Si no empiezas, se demora eternamente y nunca llegas. Y cada día que no empiezas es un día más de espera, un día menos de esa vida amada. Y es súper loco porque una de las grandes excusas que escucho es que llevo tanto tiempo así, comillas, estoy vieja. He escuchado eso de pendejas de 27 años. Sí, pendejas. Porque si tienes 27 años todavía eres pendeja. Que dicen, a esa edad ya perdí mi oportunidad. ¿Qué es eso? Bueno, ¿y qué decir de las que están en sus 30 y tantos, 40 y tantos? Es que he perdido tanto tiempo. Bueno, ¿y qué? Si has perdido tanto tiempo, mejor sigamos perdiendo más tiempo. O sea, ¿qué lógica, qué sentido tiene ese? Si has perdido tanto tiempo, entonces con mayor razón tienes que empezar ayer, ni siquiera hoy día, ayer. Yo empecé a los 33 años y desperdicié un montón de tiempo, pero bueno, empecé. Tengo alumnas que han empezado a los 25 años, benditas sean. Y otras a los 40 y tantos. Incluso tengo alumnas de más de 50 que han creado vidas que aman. Debería traer a la Estela, de hecho, a este podcast. Le voy a preguntar si quiere venir a dar su testimonio. Y sí, no voy a decir que sea todo igual a los 25 que a los 45. Hay cosas que efectivamente son más difíciles mientras más adultas somos, mientras más grandes somos. Pero también hay cosas que son más fáciles mientras mayor eres. Lo importante es que mientras respires, aún estás a tiempo. ¿No sabes por dónde empezar? Bueno, ya empezaste con este podcast al menos, así que bien, apláudete, abrázate por estar aquí y estar haciendo algo por ese camino. Seguro has ido aprendiendo y haciendo cosas, así que empezaste, ya empezaste. Sácate esto de que no sé por dónde empezar porque ya empezaste. La pregunta más bien es, no sé cómo aterrizar, no sé cómo concretar, no sé cómo avanzar. Y mi respuesta a esa pregunta es el desafío Yo Vivo Consciente. Ahí te respondo eso. Ahí te acompaño por un proceso para concretar, para aterrizar. Y te llevo por el proceso que yo recorrí al comienzo de mi propio proceso hace 8 años. Que por lo menos a mí me permitió estar donde estoy hoy. Si no te resuena lo mío, mi propuesta está perfecto. Busca otra manera. O hazlo a tu propia manera, inventa a tu propia manera. Encuentra el camino, pero muévete, mujer. Haz algo, toma una decisión, haz una acción, haz un cambio. Lo que sí te digo es que todas las auditoras de este podcast que realmente se están tomando esto de crear una vida que amen en serio, no como un juego de niñas, no como un pasatiempo, no como una entretención cuando estoy aburrida y me escucho un podcast por aquí y por allá, sino que realmente están comprometidas consigo mismas y decididas a crear una vida que amen, debieran pasar por ese proceso, si resuenas con este espacio.
porque ahí es donde se ponen las bases, las fundaciones, donde se pavimenta el piso sobre el que vas a poder construir todo lo demás. Y yo veo mucho en este camino mujeres que están metidas en temas de sanar el linaje familiar, por ejemplo, metiéndose a buscar respuestas en vidas pasadas o que están, comillas, trabajando su abundancia y quieren, comillas, atraer millones o quieren cambiar su cuerpo, sentirse bien consigo mismas o encontrar su propósito, que van a terapia, buscando que otros les resuelvan el cómo se sienten. O quizás quieren relaciones sanas y que los demás las entiendan, cuando no están consigo mismas, no se conocen, no se entienden, no han tomado responsabilidad por sus propias vidas, no son conscientes de lo que realmente les pasa ni de lo que hacen, de las decisiones que toman. Entonces, eso es como querer correr una maratón cuando ni siquiera has aprendido a caminar, como querer poner el último piso de un edificio sin antes haber empezado a hacer el hoyo. Y por eso este proceso iniciático es tan importante. O sea, yo lo he visto en mujeres que creían que se las sabían todas y pasan por el desafío y se dan cuenta que les faltaban cosas básicas y que eso era lo que no les permitía concretar lo más avanzado. Así que, mujer, te voy a dejar la información en las notas de este episodio. Toma el desafío, haz el trabajo y mira, si al final del proceso del desafío me dices, ¿sabes qué, Claudia? Esta huevada fue una mierda, no me sirvió de nada, te devuelvo tu inversión, porque este proceso tiene una garantía del 100%. Así que no tienes nada que perder y todo que ganar. Entonces, partamos ahora sí con el episodio de esta semana. Si en el episodio anterior hablamos sobre las que están atrapadas en el no sé lo que quiero, hoy vamos a hablar sobre las que están atrapadas en el no sé si lo que quiero es lo correcto. O sea, saben lo que quieren, tienen una idea, pero dudan. Y como dudan, no avanzan, porque ¿qué pasa si pierdo mi tiempo, si pierdo mi plata, si pierdo energía? ¿Qué van a decir los demás si me arrepiento? Incluso puede ser de esas personas que están todo el tiempo empezando cosas, pero nunca las terminan. Entonces te pasa que no confías en ti misma. Sea como sea el síntoma o lo que ves o lo que te pasa, lo que ocurre finalmente es que aunque sabes lo que quieres, no avanzas, no concretas, no aterrizas. Y eso para mí es una puta tragedia, porque ya llegar a saber lo que uno quiere es un montón. Tener eso es un montón. Y no hacer nada con eso es trágico. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿De dónde viene la pregunta? ¿Es esto, comillas, lo correcto? Primero, lo que yo veo aquí es que hay una presunción de que hay algo correcto. Es como la cosa que está bien y todo lo demás está mal. Y de nuevo, quiero, para profundizar en este tema de un poco el propósito y la búsqueda del propósito, quiero que vayas después de escuchar este episodio al episodio 20, porque esto tiene mucho que ver con las ideas que tenemos sobre el propósito de vida que más nos limitan que otra cosa. Lo segundo que veo en esta pregunta de si lo que quiero es lo correcto o no, es que hay una necesidad de hacer eso correcto, con el correspondiente miedo a no hacer lo correcto. Es decir, hay mucho miedo a equivocarse, un pánico a equivocarse, a no hacerlo bien, a no hacer lo que es esperado por los demás, a no hacer lo que es adecuado, ¿no? ¿Y qué pasa si me equivoco? Siguiendo esa lógica y no era eso correcto, ¿qué viene con eso? ¿Qué van a decir los demás? Entonces ahí hay vergüenza porque el resto se va a dar cuenta que me equivoqué, porque te aseguro que si nadie supiera, si nadie pudiera verte, no sería importante. Entonces aparece mucho miedo a la humillación y también puede venir hay algo mal conmigo, soy tonta, soy insuficiente, soy fracasada. Entonces, todas estas cosas están circulando inconscientemente por nuestra mente, creándonos esta experiencia de duda, de confusión, de constantemente estar cuestionándonos y doble cuestionándonos y nunca pudiendo tomar decisiones firmes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fondo de esta pregunta? Hay un patrón de perfeccionismo. Entonces, más que hablar de lo específico para este caso particular, en este episodio quiero que hablemos sobre el perfeccionismo, porque es de los patrones más limitantes que hay.
Cuando resuelves el perfeccionismo, esto se resuelve solo. Ya no te vas a hacer nunca más esa fucking pregunta de si es correcto o no es correcto, porque deja de ser relevante cuando no estás atrapada en el perfeccionismo. Y este patrón de perfeccionismo fue de las primeras cosas que yo tuve que superar para poder crear una vida que amo. Y yo diría que top 3 de lo que me cambió la vida, porque yo siempre me identifiqué con ser perfeccionista. O sea, tenía esta frase que si iba a hacer algo, lo iba a hacer bien, si no, ¿para qué hacerlo? Y eso obviamente viene de mi padre. Y eso en la teoría, en el papel, suena súper bonito, ¿no? Es como, ay, esta persona es súper productiva, súper eficiente y seguro hace súper bien las cosas y es detallista, ¿no? Entonces existe esto medio ambiguo del perfeccionismo, como que fuera un defecto, sí, pero igual es como una virtud. O sea, en entrevistas de trabajo se dice que soy perfeccionista en los defectos. O sea, cuando cuando te preguntan tus defectos, uno dice como en respuesta trampa que soy perfeccionista, porque igual es como bueno. Porque significa que eres exigente contigo misma y das lo máximo y lo mejor de ti para hacer las cosas, comillas, perfectas. Como que tenemos esta idea de que los overachievers, de esas personas que logran muchas cosas, que son líderes, los que están en la cima de todo creando grandes cosas, son perfeccionistas. Pero la realidad es muy diferente, o sea, eso es una puta mentira. La realidad es que los perfeccionistas lo que viven es mucho estrés, mucha presión. Son personas que tienden a quedarse en la zona cómoda, en la zona de confort, donde tengo todo bajo control, donde nada se sale de mi control. Tiendo a evadir las cosas. Prefiero no hacer algo que arriesgarme a equivocarme o a no hacerlo perfecto. Entonces eso activa mucha procrastinación. También me genera evitar constantemente el riesgo. Hay mucha inseguridad en las personas perfeccionistas. Siempre hay mucha duda de si lo hice bien, si lo hice mal, entonces necesito mucha validación, necesito mucho refuerzo de lo de afuera, validación exterior de las otras personas que me digan lo que opinan de lo que yo hago y que me digan que está bien. Entonces, además necesito que me den instrucciones porque no vaya a ser que lo haga diferente a como el otro quiere, porque eso significa que lo hice mal. Hay mucho patrón de todo o nada, que al final suele ser nada, es decir, o lo hago todo perfecto al máximo o no hago nada. Entonces, ¿qué pasa? Que al final no hago nada. Y perfeccionismo también tiene que ver con ser la mejor, ¿no? Y ahí siempre me estoy comparando, porque perfecto con respecto a qué? Tiene que ser con respecto a algo. Y ahí entra mucha sobreexigencia, diálogo interno muy negativo, que siempre me estoy diciendo que soy peor, que tengo que hacer las cosas diferente, que las tengo que hacer como los demás, o lo tengo que hacer como más potente. Y también hay mucha baja tolerancia a la frustración, o sea, un pequeño error, un pequeño setback, no sé, algo que no resultó y me voy a la mierda en fracción de segundo. Completamente. Y esa era yo al 100%, así que no es nada personal con nadie y lo sé porque yo lo viví. De hecho, el perfeccionismo era un ingrediente, o sea, clave en mi fobia social. Cuando yo tenía esta crisis de pánico, cuando percibía que los profesores de la universidad iban a hacer una pregunta, era porque tenía pánico a responder alguna pelotudez, a equivocarme en mi respuesta. Incluso ni siquiera equivocarme, sino que tenía pánico a no decir algo brillante. Sentía esta presión de que si me hacían una pregunta tenía que responder algo brillante, algo perfecto y destacar. Y si no destacaba, entonces eso era terrible. Me anuló completamente en mi práctica en televisión porque tenía esta necesidad de ser la mejor. Y constantemente me estaba comparando con los demás en vez de enfocarme en dar lo mejor de mí y de aprender. Y si es que había alguien mejor que yo, entonces en vez de aprender y desafiarme, eso me anulaba, porque me provocaba una frustración gigante, entonces prefería esconderme a que los demás se dieran cuenta de que yo no era la mejor. En los trabajos siempre me pasó este ciclo de sobrecargarme, estresarme, hacerlo todo y cansarme tanto, agobiarme tanto que luego colapsaba y me iba
a la parálisis, a la procrastinación de hacer el mínimo esfuerzo posible. También estuve mucho tiempo atrapada en el no sé lo que quiero, porque no tengo la certeza absoluta de lo perfecto y de lo correcto que es mi propósito de vida. Incluso en mi proyecto que tuve justo antes de esta empresa, que fue mi proyecto de panadería, que fue con el que empecé a independizarme, me pasó que quise hacer un canal de YouTube y claro, como tenía todavía este patrón de perfeccionismo, lo quise hacer así como con todo. Contraté un amigo con cámaras y armé en la casa de un amigo como un tipo de estudio y lo traté de hacer así, pero a lo pro, ¿no? Y fue tan agobiante, tan pesado, que al final subí 2 videos y no subí más. Porque además tampoco fue que subí un video y fue exitoso al tiro, entonces me empezó a dar este miedo a no hacerlo bien, a la crítica, y ahí quedó, y lo abandoné. Y ahora veo, por supuesto que todas estas cosas no me daba cuenta en el momento, ahora me doy cuenta, y te lo comparto para que tú lo veas si no lo has visto aún en tu vida. Y ahora veo lo equivocada que estaba, o sea, lo difícil que me hice la vida por estar en ese patrón y lo tanto más fácil que se hace la vida al salir de ese patrón. Ahora, no entramos en ese patrón por obra y gracia del Espíritu Santo. Nadie es perfeccionista porque se le ocurrió, porque tiene ganas, porque es tonta, no. Lo que ocurre, de dónde viene el perfeccionismo, como todo lo que somos y todo lo que hacemos que nos limita, viene de nuestra programación, de las experiencias de vida que hemos tenido, de cómo hemos interpretado lo que nos pasó, de nuestros traumas, de lo que nos enseñaron, de lo que vimos, lo que aprendimos a partir de nuestra propia historia. Entonces, si tuviste padres criticadores que te estaban diciendo todo el tiempo que todo lo hacías mal, que las cosas estaban bien solo a su manera, que lo que ellos dicen está bien, que su forma es la correcta y que tú siempre estás equivocada y nunca lo haces bien, se genera una necesidad, una pulsión crónica por hacerlo cada vez mejor para poder satisfacer a ese primer amor que son nuestros padres, ¿no? Y como eso es imposible, entramos en este patrón de perfeccionismo. Cada vez mejor, todo mejor, perfecto. Pero eso nunca es suficiente, como nunca fue suficiente para ellos. O cuando tenemos padres sobreprotectores también, el otro polo, porque tú dices, bueno, solamente hay esa forma. No, cuando hay un padre o madre que está en este patrón de yo lo hago por ti. Todo el tiempo, no, yo lo hago por ti, yo lo hago por ti, tú déjalo ahí, yo lo hago. Eso es una forma de crítica como escondida, media oculta, que siempre está comunicando, yo lo hago mejor que tú no eres capaz. O también cuando hay una sobreexaltación del talento por sobre el esfuerzo, cuando le estoy diciendo a un niño todo el tiempo que es maravilloso, que es talentoso, que hace las cosas maravillosas, que es inteligente, por sobre que celebrarle el esfuerzo en algo que le cuesta. Entonces eso genera un niño una personalidad, un adulto que luego tiene muy idealizado el resultado y el hacerlo bien por sobre esforzarse, aunque se equivoque. También cuando imprimimos en los niños una competitividad muy exaltada, ¿no? Enseñar que está bien ganar y está mal perder. Eso luego aprendemos que tenemos que evitar perder y equivocarnos a toda costa. O cuando golpeamos, cuando hay golpes y castigos a los niños solamente por errores pequeños de niño, que se le cayó un vaso, que quebró algo, que manchó no sé qué cosa, o cuando se equivocan los niños por legítima ignorancia y son brutalmente castigados, eso genera una asociación muy fuerte a mucho dolor con la equivocación. Entonces luego tienden a tratar de evitar equivocarse a toda costa. También, por ejemplo, nunca celebrarle nada al niño, ni expresarle amor por lo que hace. Siempre va a generar esta sensación de tengo que ser mejor, tengo que ser más perfecta para que me celebren, para recibir atención, porque eso es igual a amor cuando eres niño.
O cuando tenemos el ejemplo de padres que ellos son perfeccionistas, que ellos tienen poca tolerancia a la frustración, que ellos tienen miedo a equivocarse, que ellos tienen mucha vergüenza asociada a equivocarse, que se hablan mal a sí mismos cuando se equivocan, por ejemplo, que no intentan cosas a menos que tengan éxito asegurado, que eviten equivocarse o asocien mucha vergüenza, como les decía, a equivocarse o a hacer algo mal. Eso luego los niños lo van a aprender que eso es la forma de vivir y lo van a modelar, ¿no? Inconscientemente. Todo esto, y quizás más cosas, genera un patrón de perfeccionismo. Y un patrón lo que es una conducta, cosas que hacemos. Y eso que hacemos es una consecuencia de cómo pensamos, que es nuestra programación, nuestras creencias que asumimos como la realidad. Entonces, estas creencias nos hacen ver el mundo, nos hacen vernos a nosotras mismas, a los demás, todo de cierta manera totalmente diferente a como lo ven las personas que no están programadas con esas creencias y que por lo tanto no tienen el patrón de perfeccionismo. Y ahí está la clave. En esas personas que no piensan como nosotras, que somos perfeccionistas y que actúan totalmente distinto. Viven sus vidas de una manera completamente diferente a como la vive una perfeccionista. Y sus resultados, por lo tanto, son completamente diferentes. O sea, internamente, una persona que no es perfeccionista se siente mejor, tiene más seguridad en sí misma, tiene más paz interior, vive más relajada. Y externamente logra lo que se propone, concreta, avanza. Y yo me empecé a dar cuenta de esto antes de empezar con mi empresa, con Yo Vivo Consciente, con esta escuela de conciencia, porque empecé a tomar cursos, empecé a hacer formaciones con otras personas y empecé a ver cosas que me llamaban mucho la atención. Por ejemplo, tomé un curso donde la persona hacía las clases con una presentación horrenda, pero horrenda. Pero esa persona estaba dando cursos online y estaba siendo exitosa y reconocida y tenía muchísimos seguidores y se veía bien y se veía feliz y se veía segura comunicando lo que comunicaba. Y a mí yo veía esa presentación y me daba como, ay, pero ¿cómo no la hace más perfecta? Bueno, porque esa persona no era perfeccionista y no estaba pensando en que todo tenía que ser perfecto en su curso. Incluso también una vez hablando con una amiga, con la Dani Espinosa, de Dani Comunicadora, hablábamos sobre este tema de salir del perfeccionismo y ella me comentaba que había tomado un curso que le había costado como $1,000 o no sé cuánto, y el curso era el tipo dando la clase con un Word, con una hoja de Word, así. O sea, ni siquiera se dio el trabajo de hacer una presentación en PowerPoint. O sea, una hoja de Word con texto. Pero estaba transmitiendo un contenido de mucho valor. O sea, ¿qué importaba al final que fuera en Word en una hoja de texto? Si lo que importaba era lo que estaba transmitiendo y lo que estaba enseñando. Ese hombre no estaba atrapado en el patrón de perfeccionismo. Entonces, esas son las personas que yo empecé a emular, que empecé a tener como referentes, que me ayudaron a darme cuenta que no tenía que hacer nada perfecto. O sea, y así fue como empecé esta empresa Yo Vivo Consciente, totalmente diferente a como había empezado mi otro proyecto de panadería, y eso hizo que este sí fuera exitoso y el anterior no. O sea, si ustedes vieran el PDF con el que yo empecé a promocionar mi primer programa, o sea, es horrendo. Y las presentaciones, las PPT también de mis primeros cursos, horribles. No digamos que ahora sean tan hermosas, pero la verdad es que me chupa un cuarto de huevo. Porque no estoy en el patrón de perfeccionismo y no pretendo hacer todo perfecto. Para nada. Y darte cuenta, además, que hay personas con menor talento que tú. O sea, eso es lo que yo me di cuenta, que había personas con mucho menos talento que yo, menos capacidades, lanzándose y logrando más cosas que yo, porque les importaba un soberano pico si lo hacían perfecto o no. No estaban preocupadas de que todo sea perfecto, solo lo hacían como mejor podían y sí sintiéndose seguras de sí mismas igual. Y eso fue un life-changing moment para mí. Un momento donde me cambió completamente el paradigma de vida. Y esos son maestros de vida. O sea, la gente, entre comillas, ¿no?, mediocre, en realidad son grandes maestros.
Porque hay más gente mediocre, comillas, de nuevo, logrando grandes cosas que perfeccionistas logrando grandes cosas. Entonces, ¿cómo piensa esta gente? ¿Qué creen? ¿Cómo ven el mundo? Ahí está la clave. Y te quiero dar 6 perspectivas que es necesario integrar de la forma en que estas personas ven el mundo y que a todas nos sirve para poder concretar. Lo primero es entender, realmente integrar hasta la última célula de tu cuerpo que la perfección no existe, que es imposible hacer algo perfecto. No es posible. Ni las cosas más increíbles del planeta son perfectas. No hay nada perfecto. Imagínate que, o sea, hay personas que odian a Elvis Presley, hay personas que encuentran horrible el arte de, no sé, Picasso. Hay personas que odian a la Madre Teresa de Calcuta. O sea, lo que sea que hagas, lo que sea que exista, va a haber alguien que no le va a gustar, que no lo va a encontrar perfecto, que le va a encontrar algo malo. No hay nada perfecto. No existe la perfección en el mundo. Y lo perfecto es enemigo de lo bueno. Buscar este imposible, este ideal imposible, lo que te impide es hacer lo real, lo concreto, que puede ser muy bueno. Y muy bueno es suficiente. Muy bueno es mucho más incluso de lo que la mayoría está haciendo en sus vidas. Lo segundo es que lo más importante que tenemos que cultivar es la seguridad en nosotras mismas. Seguridad en quienes somos, en nuestra autenticidad, en lo único que traemos al mundo. Y ojo, la seguridad en una misma no es algo que está o no está, que tengo o no tengo, que nací con eso o no, no es un talento. La seguridad en una misma es algo que se construye. Ojalá nos la hubieran construido nuestros padres, porque ahí sí podemos crecer siendo adultos seguros de nosotros mismos desde el día 1, pero eso no nos ocurre en la gran mayoría de los casos. Entonces, si llegamos a la adultez no teniendo seguridad en nosotras mismas, es nuestra tarea construirla. Y la forma más efectiva, más rápida y más poderosa de construir seguridad en ti misma de adulta es tener integridad personal, que significa pensar, decir y hacer en una dirección, que significa cumplirte tu palabra, cumplirte a ti misma. Cuando haces eso, poco a poco, cada vez que te cumples tus promesas, empiezas a poner un ladrillo más en la seguridad en ti misma. Lo tercero es empezar a dejar de ver la equivocación o el error como algo malo. Empezar a resignificar el error y la equivocación. Dejar de verlo como algo que haya que evitar a toda costa o como que signifique algo malo de mí. Y empezar a darte cuenta que la equivocación, que equivocarse, que tener errores, que incluso fracasar, es necesario para el éxito, primero que todo, y es un proceso de aprendizaje. A veces gano y a veces aprendo. Punto. El cuarto punto, la cuarta perspectiva, es quitarle la vergüenza asociada a equivocarse. ¿Por qué siento vergüenza al equivocarme? Porque estoy con mi foco puesto en la opinión del otro y además estoy pensando que el otro piensa algo malo de mí cuando me equivoco. Ambas cosas están equivocadas. Primero, el otro no está pendiente de mí, está preocupado de su propia vida. Segundo, mi foco tiene que estar puesto en mí, no en lo que piensan los demás de mí. Y tercero, en su gran mayoría, los otros no juzgan cuando uno se equivoca. Al revés, el otro celebra y se inspira y admira a quienes están intentándolo y se arriesgan a equivocarse. Mírate a ti, pregúntate tú, ¿qué pasa cuando ves a los demás y ves que intentan algo heavy, se equivocan y reconocen ese error y les chupa un huevo y siguen adelante? ¿Admiras a esa persona? ¿O la encuentras ridícula? Bueno, si la encuentras ridícula, el problema está en ti. El problema es tuyo. Hay algo que sanar ahí. Porque un ser humano, un adulto sano, lo que hace es admirar.
admirar al otro y aplaudirlo. La quinta perspectiva es sacar tu foco de el resultado final, de si tengo éxito o no, de si logro lo que quiero o no, y poner tu foco en aprender. Todas las personas que no están en un patrón de perfeccionismo y que concretan y que aterrizan y que avanzan y que logran resultados, tienen su foco puesto en aprender cada día más. Son eternos estudiantes, están abiertas incluso están abiertas a la crítica, porque eso las ayuda a aprender cosas de sí mismas y a mejorar. Y está todo unido, ¿no? Porque para poder hacer eso, para poder aprender constantemente, tienes que estar soltando la asociación a la vergüenza de equivocarte, porque tienes que soltar la idea de que lo sabes todo y que eres perfecta o que tienes que ser perfecta. Y la sexta perspectiva que te quiero ofrecer es el foco en la acción. Que lo más importante en la vida no es hacer algo perfecto, es hacerlo, punto. Y que no es tu última oportunidad, que nada es definitivo, que si haces una cosa una vez y no sale como querías, o te equivocaste, o no sé, lo que sea, fracasaste, lo puedes volver a hacer, lo puedes volver a intentar, cuantas veces sea necesario. Y vas a traer todos los aprendizajes de cada una de esas veces a la siguiente vez. Y así vas a ir avanzando poco a poco, peldaño a peldaño. Lo que sea en la vida, siempre es mejor hecho que perfecto. Esto lo tendríamos que aplicar en todo en la vida. Y a veces para llegar a esto, para lograr integrar todas estas perspectivas, puede ser en base a una gran revelación, en base a este podcast. Lo viste, te diste cuenta, decidiste que así ibas a vivir y ya, lo hiciste. Maravilloso, te aplaudo. Y a veces, otras personas necesitamos desprogramar capas y capas muy profundas de lo que vienes arrastrando hasta poder llegar a desarmar toda esta programación. Y desde ahí, reprogramar lo nuevo, para que sea realmente una verdad para ti y no algo que digas de la boca para afuera, porque lo escuchaste aquí, pero en el fondo no lo sientes. Este trabajo más profundo lo hacemos en el programa en Despierta tu Poder Creador, que ahora te puedes anotar en la lista de espera para la próxima versión, que es en febrero del 2024. Pero puedes dar un paso ahora en esa dirección, que es el desafío Yo Vivo Consciente, que de hecho es el paso iniciático para que llegues incluso aún más preparada a DTPC. Incluso es un proceso muy potente en sí mismo. O sea, yo he tenido alumnas que después del desafío han tenido que darse un tiempo de integración antes de DTPC, porque el desafío ya les produjo harto movimiento y harta transformación. Entonces, te invito a empezar a observar cómo aparece el perfeccionismo en tu vida, cómo te limita, qué haces a partir de esa forma perfeccionista de ser, qué crees de cómo son las cosas que te hace actuar así. Y si todo esto lo bajamos a la pregunta de este episodio, ¿cómo sé si lo que quiero es lo correcto? Es irrelevante, porque no hay algo correcto, no hay algo perfecto. Se trata de explorar, de intentar, de probar. Si no era, bueno, da lo mismo. Se cambia de rumbo, se redirecciona. No es un fracaso, es un aprendizaje. Y fue mi experiencia también. Como te comentaba, yo partí mi proceso para independizarme y para crear una vida que amo con un proyecto de panadería y me lancé con todo, sin tener ninguna certeza de nada. Me fui a Barcelona a hacer un curso de panadería profesional, me volví a Chile, trabajé en una panadería, así me levantaba a las 4 de la mañana para ir a hacer pan. Hago los mejores croissants de Chile. Bueno, hace tiempo que no hago, pero en ese momento hacía los mejores croissants caseros, o sea, a mano de Chile. Y lo di todo y empecé este proyecto de YouTube con el canal y todo. Y bueno, todavía me faltaba proceso en mí para poder aterrizar algo tan grande. Y fue un fracaso. No lo concreté, pero fue un fracaso en el sentido de que no concreté la visión inicial con la que empecé, pero fue un éxito porque aprendí tanto, tanto, y todos los aprendizajes que me traje de esa experiencia los puse ahora en Yo Vivo Consciente. Y gracias a eso es que ahora este proyecto fue exitoso y está siendo exitoso y va a seguir siendo exitoso y va a seguir creciendo.
y voy a llegar mucho más lejos de lo que he llegado hasta ahora, estoy segura. Si no hubiera hecho lo anterior, si no hubiera tenido ese proceso, no hubiera sido como es ahora. Entonces todo suma. No hay posibilidad de que algo sea un desperdicio total, si es que tú decides que vas a aprender de cada experiencia. Entonces, si dejaras de dudar, si no existiera nada correcto ni perfecto y solo se tratara de empezar, de vivir la experiencia, ¿qué harías? ¿Qué harías, mujer? Te dejo con esa reflexión, me la puedes responder en el canal de reflexiones de Yo Vivo Consciente Podcast en Instagram. Te voy a dejar el link en las notas de este episodio y nosotras nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias por estar ahí. Buena semana. Si amaste lo que acabas de escuchar, crees que esto tiene que llegar a más personas y quieres que siga publicando nuevos episodios, entonces recuerda dejar un review en la app que más ocupes. Si aún no me sigues en redes sociales, ven a encontrar aún más inspiración en Instagram o TikTok siguiéndome en @YoVivoConsciente o visitando mi sitio web yovivoconsciente.cl. Muchas gracias por estar del otro lado, te valoro infinitamente y espero que después de este episodio estés un paso más cerca de crear una vida que ames. Te espero en el siguiente.